Buenas noches, amigos de La Hora de la Cripta. Hoy tenemos varias conversaciones que mezclan lo celestial con lo extraterrestre, y créanme, no van a querer perdérselas. Mi primer conversación fue con Raúl, quien asegura haber tenido un encuentro que podría cambiar cómo entendemos el universo. Esta es la entrevista que tuve con Raúl. Hola, Raúl, ¿qué fue lo que viviste? Hola, buenas noches. Gracias por dejarme compartir esto. Pues mira, esto pasó hace unos meses en una montaña cerca de mi casa. Siempre voy ahí a desconectarme, ver las estrellas y pensar. Esa noche parecía normal, pero de repente vi algo en el cielo que no tenía sentido. ¿Qué era? ¿Una luz? ¿Un objeto? Era una luz al principio, pero se movía como nada que haya visto antes, haciendo giros imposibles. Luego se quedó suspendida. Pensé, esto no es un avión ni un dron. Y de la nada, ¡pum!, se expandió como un flash, y frente a mí apareció algo. ¿Algo? ¿Cómo era? No me dejes con la intriga. Mira, parecía un humano, pero no del todo. Era alto, con una especie de aura brillante, como si tuviera una luz propia. Su piel parecía metálica, pero suave, y sus ojos, esos ojos eran profundos, como si vieras el espacio mismo. Quiero decir, parecía un ángel, pero al mismo tiempo no lo era. Y luego escuché su voz, pero no movía los labios. ¿Una voz? ¿Telepatía? Sí, exactamente. Me dijo que no tuviera miedo, que estaban aquí porque el universo estaba en peligro, y que yo tenía un rol importante. La verdad, no entendía nada. Yo decía, amigo, apenas puedo con mi vida diaria. ¿Cómo voy a salvar al universo? ¡Ja, ja! Parece algo salido de una película. ¿Y luego qué pasó? De pronto vi una nave enorme flotando sobre la montaña. No hacía ruido, pero sentías como una vibración en el aire, en el suelo, en tu pecho. Me llevó a un lugar extraño, como otro mundo. Todo tenía tonos rojizos, y el cielo parecía líquido. Me dijeron que era un punto de conexión entre dimensiones. Ahí me mostraron visiones, guerras, catástrofes, y luego una luz brillante como esperanza. Me dijeron que esas decisiones dependían de nosotros, los humanos. Caramba, eso ya suena más profundo. ¿Te dieron algún mensaje o instrucción específica? Sí, me dijeron que debía compartir lo que vi, que era importante que la gente entendiera que no estamos solos y que nuestras acciones afectan más de lo que creemos. También dijeron algo raro sobre cuidar la energía del mundo. Al principio pensé que hablaban de ecología, pero creo que era algo más espiritual. ¿Qué sentiste al regresar? Honestamente, fue raro. Volví a la montaña, como si nada hubiera pasado, pero algo dentro de mí cambió. Siento que tengo una misión, aunque no sé exactamente cuál. Desde entonces, he estado investigando y tratando de entender, pero cada vez encuentro más preguntas. Es un relato fascinante, Raúl. Déjame hacerte una pregunta que seguro se están haciendo nuestros oyentes. ¿Crees que esos ángeles podrían ser lo que conocemos como extraterrestres? Mira, yo no descartaría nada. Después de lo que viví, creo que las palabras que usamos son solo etiquetas. Tal vez los ángeles y los extraterrestres son lo mismo, o tal vez son entidades completamente diferentes. Lo que sí sé es que no estamos solos, y que hay algo mucho más grande allá afuera. Increíble, Raúl. Yo no sé qué opinar, suena muy fuerte esta historia. ¿Creen que estamos siendo visitados por algo divino, extraterrestre o ambas cosas? Raúl, gracias por tu valentía al compartirme esto. Gracias a ti, espero que mi historia sirva para abrir más mentes. La siguiente conversación que tuve fue con Pedro. Me dijo que tenía algo que compartir relacionado con ángeles, demonios y sueños. Hola Pedro, dime, ¿por dónde empezamos? Hola, buenas noches. Esto que voy a contar pasó hace ya unos meses, pero sinceramente todavía no entiendo qué me pasó ni por qué. Es como si fuera un rompecabezas que alguien dejó a medias. Bueno, aquí estoy para escucharte. ¿Qué fue lo primero que notaste? Todo comenzó con un sueño raro, pero no un sueño cualquiera, de esos que parecen tan reales que cuando despiertas sientes que estuviste en otro lugar. La cosa es que soñé que estaba en una especie de campo abierto, lleno de luces como estrellas, pero flotando a mi alrededor.
No era cielo, no era tierra. Todo era extraño. Suena como algo sacado de otro mundo. ¿Había alguien más ahí? Sí, pero no de inmediato. Al principio estaba solo. Caminaba, o al menos sentía que caminaba, y de pronto, de la nada, apareció una figura. No tenía rostro, era como una sombra, pero no daba miedo. De hecho, sentí tranquilidad hasta que empezó a hablar. Ah, ya veo. ¿Y qué te dijo? Fue raro porque no era como escuchar palabras normales, era como si su voz estuviera en mi cabeza, pero clara, sin eco ni nada. Me dijo algo así como, has cruzado un umbral. Aquí, todo lo que temes y todo lo que amas se encuentra. Y luego me mostró algo. ¿Qué te mostró? Una escena, como si estuviera viendo una película en una pantalla gigante. Vi una iglesia antigua, muy deteriorada, como abandonada. Dentro había un hombre rezando, pero no se veía normal. Tenía una mirada perdida, y las sombras alrededor de él parecían moverse, como si lo estuvieran vigilando. Eso ya suena bastante inquietante. ¿Y luego? Aquí es donde se pone más raro. La figura me dijo, el hombre busca respuestas donde no debe. Ha despertado algo que no entiende. Y antes de que pudiera preguntar qué significaba, todo cambió. De repente, estaba dentro de esa iglesia. Lo veía todo como si estuviera ahí de verdad. Espera, ¿dices que de un sueño saltaste a otra realidad? ¿Cómo te sentías? Era como estar despierto en el sueño. Podía sentir el frío del lugar, el olor a humedad, y ahí estaba él, el hombre que había visto antes. Seguía rezando, pero ahora murmuraba cosas en un idioma que no entendía, algo antiguo, raro, y las sombras no eran sombras normales, eran formas moviéndose, acechándolo. Uf, esto ya suena como una película de terror. ¿Hiciste algo? En ese momento no podía moverme, solo observaba, y fue entonces cuando vi algo en el techo. Había una figura enorme, con alas, pero no era un ángel como los que pintan en las iglesias. Era algo más imponente, casi intimidante. Sus alas no eran blancas, eran negras, pero brillaban como si fueran de obsidiana. Bajó lentamente, pero no tocó el suelo. ¿Y esa figura era buena o mala? No lo sé. Su presencia era tan fuerte que me hacía sentir diminuto. Se acercó al hombre y le habló, pero esta vez en voz alta. Dijo algo como, has abierto una puerta que no debía ser abierta. Ahora las consecuencias recaen sobre ti. Suena como si estuviera reprendiéndolo. ¿El hombre reaccionó? Sí, cayó de rodillas llorando, diciendo que no quería hacer daño, que solo buscaba conocimiento. Pero en ese momento las sombras lo rodearon por completo. Fue como si lo devoraran, pero sin tocarlo. Y justo cuando pensé que iba a terminar ahí, la figura alada volteó a verme directamente. ¿A ti? ¿Te vio dentro del sueño? Sí, me miró fijo y dijo, esto no es para ti, aún. Y en ese instante me desperté. Pero aquí viene lo más loco. En mi mesa de noche había un rosario viejo que nunca había visto. No era mío. Pedro, eso ya cruza el límite entre un sueño y algo más. ¿Qué hiciste con el rosario? Lo guardé. Pero desde esa noche he tenido pesadillas recurrentes, no con la misma escena, pero siempre hay algo similar. Sombras, figuras aladas y una sensación de que hay cosas más allá de lo que entendemos. Pedro, tu experiencia es fascinante y escalofriante a la vez. Gracias por compartir esta historia con nosotros. Gracias a ti. La verdad sigo buscando respuestas, pero a veces creo que es mejor no encontrarlas. La siguiente conversación es con Sofía. Sofía, cuéntanos, ¿qué te pasó? Hola, buenas noches. Es algo que aún me cuesta explicar. Todo empezó con un sueño, aunque siento que fue mucho más que eso. Un sueño. Suena como el inicio de algo profundo. ¿Qué viste? Estaba en un lugar muy extraño, un campo abierto, pero el cielo no era normal. Tenía colores que cambiaban, como una aurora boreal, pero más brillante. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. Y dime, ¿estabas sola ahí? Al principio sí, pero luego lo sentí. Era como si alguien o algo estuviera observándome. Me giré y ahí estaba una figura. No era humana, pero tampoco daba miedo.
Era alta, con una especie de resplandor alrededor y tenía alas. Pero no eran alas normales. Eran como hechas de energía. Ya estoy impresionado. ¿Te dijo algo esa figura? Sí, pero no con palabras. Era como si hablara directamente a mi mente. Me dijo algo que no he podido olvidar. El equilibrio del universo se sostiene en fuerzas que tú no comprendes, pero debes proteger. Eso suena cósmico. ¿Te dio algún detalle sobre ese equilibrio? No directamente, pero me mostró imágenes. Primero vi ciudades antiguas como templos, pero estaban llenas de una energía brillante. Luego esas imágenes cambiaron a lugares oscuros con sombras que se movían como si estuvieran vivas. La figura me dijo que ambos lugares existen simultáneamente y que los humanos somos como puentes entre ellos. Espera, ¿puentes? ¿Cómo? Según lo que entendí, nuestras emociones y acciones influyen en esas energías. Lo que sentimos y hacemos afecta ese equilibrio. Era como si fuéramos piezas clave en algo mucho más grande. Uf, eso pone la piel de gallina. Pero espera, mencionaste sombras vivas. ¿Llegaste a verlas más de cerca? Sí, y ahí fue cuando la experiencia se volvió aterradora. De repente, el paisaje cambió. Estaba en un lugar completamente oscuro, y esas sombras comenzaron a acercarse. No tenían ojos ni forma, pero sentías que te miraban, como si quisieran absorberte. Esto ya parece salido de una película de terror. ¿Y qué pasó luego? Sentí que no podía moverme, era como si me estuvieran drenando la energía, pero en ese momento la figura luminosa volvió. Su luz era tan intensa que las sombras se detuvieron y retrocedieron. La figura me dijo, el equilibrio está en peligro porque las sombras se alimentan del caos que los humanos generan. Entonces, según esta figura, ¿el caos que creamos aquí tiene un impacto allá? Exacto. Pero luego vino lo más raro de todo. Me mostró algo en el cielo. Era como una nave, pero no tenía forma fija. Cambiaba, se moldeaba según cómo la mirabas. La figura me dijo que esa nave no era de aquí, pero que había seres en ella que llevaban siglos observándonos. Seres, ¿cómo eran? No los vi directamente, pero sentí que estaban conectados con la figura, como si fueran parte del mismo origen, pero con propósitos diferentes. Mientras los ángeles cuidan el equilibrio, estos otros seres simplemente observan y registran. Eso es fascinante. Pero cuéntame, ¿qué pasó después? La figura me dio una advertencia antes de irse. Tu especie está al borde de un cambio. Si las sombras dominan, todo lo que conoces desaparecerá. Pero si encuentras el camino hacia la luz, habrá esperanza. Luego desperté, pero no como cuando uno sueña normal. Me sentí diferente, como si realmente hubiera estado en ese lugar. Sofía, lo que cuentas es impresionante, no solo por los detalles, sino por el mensaje que lleva. Esto no es solo una experiencia personal, sino una invitación a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas. Sí, desde entonces he cambiado mucho. Intento ser más consciente de lo que siento y hago, porque ahora creo que nuestras emociones no solo nos afectan a nosotros, sino a todo lo que nos rodea. Es una gran enseñanza. Quizá nuestras acciones y emociones son parte de algo mucho más grande. Así que yo pienso que debemos de cuidar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos, porque quién sabe hasta dónde llega el impacto de nuestras decisiones. Sofía, gracias por compartir esta experiencia tan poderosa. Gracias a ti. Sandra tiene varias experiencias de este tipo y la siguiente es solo una de ellas. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Estoy un poco nerviosa pero emocionada de contarles esto. No sé si alguien más ha vivido algo parecido. Aquí todos estamos listos para escuchar. ¿Qué te pasó? Bueno, todo empezó como una noche cualquiera. Ya sabes, me preparé para dormir, hice mi rutina normal. La casa estaba tranquila y lo único que se oía era el viento golpeando suavemente la ventana. Me acosté en mi cama, cerré los ojos y comencé a relajarme para meditar. ¿Eres de las que medita todas las noches? Sí, lo hago desde hace años, pero esa noche fue diferente. No tardé mucho en soltarme de mi cuerpo. ¿Hablas de un viaje astral? Sí,
Exacto. Es algo que ya había experimentado antes, pero esta vez la sensación era mucho más vívida. Sentí una liviandad increíble, como si el peso de mi cuerpo desapareciera por completo. Me dejé llevar y comencé a moverme por paisajes que eran... no sé ni cómo describirlos. Inténtalo, aquí nadie te juzga. Eran como dimensiones hechas de energía pura. Había colores que no existen aquí, formas que cambiaban constantemente, vibraciones que parecían música. Era un lugar tan mágico que no quería regresar, pero finalmente sentí que era hora de volver. Y aquí es donde se pone interesante, ¿no? Exactamente. Regresé a mi habitación, vi mi cuerpo tendido en la cama como siempre lo había hecho, pero algo me detuvo. Ok, ¿qué fue? Había alguien más en la habitación. ¿Qué? ¿Alguien más? Sí, y no era humano. Cuéntanos, ¿cómo era? Su forma era parecida a la nuestra, pero sus rasgos eran completamente diferentes. Su piel brillaba como si tuviera luz propia. No era un resplandor fuerte, más bien algo sutil, como el reflejo de la luna en el agua. Sus ojos eran enormes y profundos, como si dentro de ellos hubiera galaxias enteras. Esto suena como de película. ¿Te dio miedo? No. Fue raro, porque lo lógico sería haber sentido pánico, pero lo que sentí fue curiosidad. Me estaba observando, como si estuviera analizando cada detalle de mi regreso. ¿Te intentó hablar, moverse? No, se quedó completamente quieto. Yo tampoco hice nada, estaba demasiado impactada. Solo lo miraba y trataba de entender qué quería. Y luego, sin previo aviso, desapareció. ¿Así nada más? Sí, como si nunca hubiera estado allí. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido un sueño, pero no lo era. Lo sentí tan real que me quedé pensando en eso todo el día. ¿Y volvió a aparecer? Sí, la noche siguiente. ¿Otra vez? Sí, pero esta vez no tuve que salir al plano astral. Antes de siquiera cerrar los ojos, lo sentí en la habitación. ¿Qué hiciste? En lugar de asustarme, decidí intentar algo. Había leído sobre cómo nuestras frecuencias energéticas pueden influir en nuestro entorno. Así que me concentré en sentir compasión, en transmitir una energía de aceptación y empatía. ¿Y funcionó? Sí, su postura cambió. Ya no estaba tan rígido, parecía más receptivo. Fue como si pudiera sentir lo que yo estaba proyectando. Esto se está poniendo cada vez más interesante. ¿Qué pasó después? Desapareció otra vez, pero esta vez no sentí que se hubiera ido del todo. Era como si una parte de su energía aún estuviera presente. ¿Volviste a verlo? Sí, la tercera noche, pero esta vez llevaba algo extraño. ¿Qué era? Una máscara transparente. Parecía un artefacto tecnológico, algo que cubría su rostro. ¿Crees que era para protegerse de algo? Eso creo. Me dio la impresión de que estaba intentando adaptarse a las frecuencias que le transmití, pero tal vez le causaron incomodidad. Sin embargo, la máscara no era una barrera, más bien parecía una herramienta para seguir explorando nuestra conexión. ¿Intentaste comunicarte con él? No con palabras, pero había algo más profundo. Era como si nuestras energías se estuvieran entendiendo, como si compartiéramos una conexión que iba más allá de lo físico. Sandra, esto es fascinante. ¿Has vuelto a tener contacto con él? Sí, pero no siempre se manifiesta de la misma manera. A veces lo siento como una presencia. Otras veces lo veo fugazmente en mis sueños o durante la meditación. Lo que sé es que algo cambió dentro de mí desde ese primer encuentro. Sandra, lo que nos cuentas no solo nos deja pensando en la posibilidad de otras formas de vida, sino también en cómo nuestras energías y emociones pueden influir en aquello que no entendemos. La siguiente es una conversación con Eduardo. Su experiencia es inexplicable y él mismo prefiere no haber vivido lo siguiente. Buenas noches, Arturo. ¿Qué me traes esta noche? Una experiencia que no sé si clasificar como divina, extraterrestre o simplemente un error del destino. ¿Tienes mi atención? ¿Qué pasó?
Todo comenzó en Oaxaca. Estaba acompañando a un amigo arqueólogo en una expedición a una zona remota. Estábamos buscando petroglifos que supuestamente aún no habían sido registrados, pero lo que encontramos no era algo que perteneciera a este mundo. Me intrigas. ¿Qué encontraron? Caminábamos por una zona montañosa cuando vimos una grieta en el suelo. No era natural. Era como si alguien la hubiera tallado con una precisión imposible. Decidimos bajar. Había algo en esa grieta que nos llamaba. ¡Wow! ¿Qué había dentro? Al principio parecía una cueva común, aunque las paredes tenían un brillo extraño, como si estuvieran húmedas, pero no lo estaban. Caminamos hasta llegar a un espacio enorme. Ahí lo vimos. Ok. ¿Y qué era? Un ser. No sé cómo describirlo sin sonar loco. Parecía hecho de fuego, pero no quemaba. Tenía una forma vagamente humana, pero cambiaba a cada segundo, como si el fuego quisiera volverse algo más. ¿Un ángel? Eso pensé, pero no estaba solo. Había otros seres allí observándolo. ¿Otros seres? Altos, delgados, con ojos enormes y una piel que parecía hecha de cristal. No eran humanos, eso seguro. Uno de ellos sostenía algo, como un artefacto, y lo apuntaba hacia el ser de fuego. ¿Qué crees que hacían? Estudiándolo, como si fueran científicos observando a una criatura en un laboratorio. Pero aquí es donde todo se vuelve más extraño. ¿Qué pasó? Uno de ellos se giró y me vio. Bueno, no me vio, pero sentí su mirada. No había palabras, pero de repente algo empezó a entrar en mi mente. Ideas, imágenes, conceptos. ¿Qué te mostraron? Me dijeron que los humanos somos una mezcla, algo divino y algo extranjero, que no pertenecemos completamente a la Tierra. ¿Algo divino? ¿Como un alma? No solo eso, dicen que hay un propósito detrás de nuestra existencia, pero no es el que creemos. Los ángeles no son protectores, son contadores. Llevan un registro de nuestros actos, como si evaluaran cada decisión que tomamos. ¿Y los extraterrestres? Ellos no nos crearon, solo nos observan. Según lo que entendí, ellos también están fascinados por nuestra conexión con estos ángeles. Pero hay algo más, algo oscuro. ¿Qué cosa? Dijeron que nuestro mundo es parte de un experimento, que hay un administrador que supervisa todo esto, pero no es quien pensamos. Déjame adivinar, ¿el diablo? Exacto, pero no como lo pintan en las iglesias. No es un ser con cuernos y cola, sino un concepto. Es el desequilibrio, el caos, y está ganando terreno en nosotros. ¿Ganando terreno cómo? Dicen que nuestra obsesión por el poder, la tecnología y la destrucción es parte del plan. Nos están empujando hacia el caos y los ángeles, aunque llevan la cuenta, no intervienen. ¿Y qué quieren los extraterrestres? Ellos solo miran. Son como testigos imparciales. Pero dejaron algo claro. El tiempo para este experimento se está acabando. ¿Qué significa eso? No lo sé. Pero desde ese día siento que algo me observa. No puedo estar en silencio mucho tiempo sin sentir que hay algo ahí, en las sombras. Arturo, esto es fascinante, pero también aterrador. ¿Te han contactado desde entonces? No directamente, pero he tenido sueños. Veo el fuego, los ojos de cristal, y siempre está esa sensación de que todo lo que hacemos está siendo registrado. ¿Crees que algo cambiará pronto? Creo que el cambio ya empezó. Solo estamos demasiado distraídos para notarlo. Espero que encuentres algo de paz, aunque después de esto no sé si yo podré dormir tranquilo. A veces la ignorancia es un regalo. Ojalá no lo hubiera perdido. Arturo,
Antes de despedirnos, ¿hay algo que creas importante que los demás sepamos? Sí, pero no sé si decirlo. Este es el lugar, Arturo. Muy bien, recuerda esto, y quien quiera que esté escuchando, no todos los que parecen ángeles lo son, y no todos los demonios buscan destruirte. A veces, lo peor que puede pasarte es que un ángel decida interesarse en ti. ¿Por qué? Porque cuando uno de ellos fija su atención en ti, significa que ya no eres solo un número en el registro. Eres una anomalía, y las anomalías deben ser corregidas. ¿Y tú eres una anomalía? No estoy seguro, pero tengo miedo de descubrirlo. Arturo, gracias por compartirme tu historia. No sé qué decirte, excepto que espero que encuentres respuestas. No busques respuestas. A veces es mejor no saberlas. Juan tiene una historia fascinante, transmitida de generación en generación en su familia. Hola Juan, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿por dónde empezamos? Hola, hola. Bueno, esta historia me la contó mi abuelo hace años, junto a una fogata. Todavía me acuerdo de su tono, pausado, misterioso, como si lo estuviera reviviendo en ese momento. Ya con esa introducción tengo escalofríos. Cuéntanos más. Todo empezó cuando mi abuelo era adolescente. Vivía en un pueblo pequeño, rodeado de bosques. Una noche fue con sus 3 amigos a un claro donde solían reunirse. Estaban riendo, hablando, cuando de repente el ambiente cambió. Mi abuelo dice que el aire se volvió denso y las estrellas en el cielo parecían apagarse poco a poco. Fue entonces cuando los vieron, unas figuras emergiendo de entre los árboles. ¿Eran humanos? No, y eso es lo que los paralizó. Mi abuelo los describió como seres de 1,5 metros de altura, con cabezas enormes, casi desproporcionadas. Sus extremidades eran cortas y sus cuerpos parecían brillar levemente, con reflejos rosados y tornasolados. Dice que no parecían caminar, más bien flotaban, como si el suelo no los afectara. ¡Qué imagen tan inquietante! ¿Y cómo reaccionaron ellos? Bueno, imagina a un grupo de adolescentes. Al principio pensaron que eran personas disfrazadas. Se rieron nerviosamente, pero pronto se dieron cuenta de que no era ninguna broma. Los seres comenzaron a comunicarse, no con palabras, sino directamente en sus mentes. Mi abuelo sintió como si le estuvieran hablando en su idioma, pero sin mover la boca. ¿Y qué les dijeron? Les dijeron que habían sido elegidos para una misión fuera del planeta. Imagínate, unos chicos de pueblo escuchando eso. Mis amigos probablemente habrían salido corriendo, pero los amigos de mi abuelo se quedaron, emocionados o quizás incrédulos. A todos les ofrecieron ir con ellos. ¿Qué decidió tu abuelo? Aquí es donde la historia se torna extraña. Mi abuelo, por instinto, se negó. Algo en su interior le gritó que no debía ir. Pero sus 3 amigos aceptaron, creyendo que todo era una especie de juego o alucinación. Los seres no insistieron, simplemente dijeron que volverían por ellos. Mi abuelo no pudo dormir esa noche, pero trató de convencerse de que había sido una experiencia extraña y nada más. Pero algo cambió después, ¿verdad? Sí, en los días siguientes, uno por uno, sus amigos desaparecieron. Uno no volvió de su trabajo en el campo, otro desapareció camino a la tienda. El último simplemente se esfumó de su cama. Nadie supo qué pasó. Sus familias estaban devastadas, pero mi abuelo, él sabía que no se trataba de secuestros comunes. Eso es escalofriante. Tu abuelo los volvió a ver. Aquí viene lo peor. Un año después, uno de ellos regresó. Mi abuelo lo encontró caminando por el pueblo, pero no era el mismo. Era como ver a un anciano en el cuerpo de un joven. Tenía el cabello blanco, arrugas profundas y una mirada perdida. ¿Le contó qué le pasó?
Sí, lo que le dijo es difícil de procesar. Al parecer, los seres los llevaron a una especie de nave gigantesca. Allí fueron sometidos a experimentos, pero no de los que solemos imaginar, con agujas y quirófanos. Esto era diferente. Los colocaron en habitaciones individuales, con techos altísimos y paredes que parecían absorber luz. Les dieron dispositivos, como pantallas, que mostraban imágenes provocativas y que mantenían a los humanos en un estado de excitación constante. ¿Excitación constante? ¿Por qué? Porque según los extraterrestres, en ese estado, el cuerpo humano genera un tipo de energía extremadamente poderosa, pero aquí está lo más retorcido. No les permitían liberar esa energía. Era como si los mantuvieran al borde, drenando su fuerza vital a través de esos dispositivos. Mi abuelo dice que su amigo describió extractores en los techos que succionaban una especie de humo, como si la misma esencia de su vida fuera extraída. Eso suena como un infierno literal. Lo era. Dice que vio a otros humanos en ese lugar envejeciendo rápidamente hasta morir convertidos en momias. Algunos duraban días, otros apenas unas horas. Su amigo no sabía por qué fue liberado ni cómo regresó a la tierra, pero estaba claro que ya no era el mismo. ¿Y los otros dos amigos? Nunca volvieron. Mi abuelo siempre se preguntó si seguían allá, atrapados en esa pesadilla. Dice que desde entonces, cada vez que mira al cielo siente una mezcla de miedo y tristeza, como si las estrellas le recordaran lo insignificantes que somos ante lo desconocido. ¡Qué historia tan impactante, Juan! Definitivamente me deja pensando en lo poco que sabemos sobre lo que hay allá afuera y lo frágiles que somos. Gracias por compartir esto. Marcelo, un hombre común a simple vista, pero con una experiencia que podría cambiar la manera en que vemos nuestra realidad. Marcelo me contó sobre un sueño que tuvo, uno que lo llevó a conectar con algo mucho más grande, algo que involucra ángeles extraterrestres y una verdad oculta que podría estar frente a nuestros ojos sin que la notemos. Esta es su historia. Marcelo, bienvenido. Me dijiste que querías compartir algo que no has contado a muchas personas. ¿De qué se trata? Así es, señor Cripta. Esto me pasó hace unos meses y todavía me cuesta hablar de ello sin sentir escalofríos. Fue un sueño, aunque no sé si llamarlo solo un sueño. A veces, Marcelo, lo que ocurre en nuestras mentes mientras dormimos es más real de lo que imaginamos. ¿Qué sucedió? Todo comenzó en una versión extraña de mi casa. Era idéntica, pero el ambiente era diferente. Había una calma demasiado pesada. Mi papá estaba sentado en la sala mirándome fijamente, pero algo en su expresión no era normal, como si estuviera cargando un secreto enorme. ¿Y qué te dijo? Primero me pidió que no tuviera miedo, luego empezó a hablar de ángeles y extraterrestres como si ambos fueran lo mismo. Me dijo algo que me dejó helado. Marcelo, lo que tú llamas ángeles, en realidad son seres como yo. ¿Como él? En ese momento, frente a mis ojos, algo extraño ocurrió. Su rostro pareció transformarse, como si se desvaneciera. Lo que antes era una cara humana se deshizo, revelando una figura que no era humana. Su cabeza se alargó, sus ojos se volvieron grandes y completamente oscuros, y su piel adquirió un tono gris perlado. Lo más desconcertante fue que su voz no cambió. Seguía hablando con la misma familiaridad como si fuera mi papá. ¿Qué sentiste en ese instante? Quise gritar, pero algo en su mirada me calmó. Me dijo que así era como realmente se veían los ángeles. Me explicó que llevan miles de años escondidos entre nosotros, utilizando cuerpos humanos como trajes para protegernos. Esa idea es fascinante. Muchos creen que los ángeles, o incluso los dioses de las antiguas civilizaciones, podrían haber sido seres de otros mundos. ¿Te dijo por qué se esconden? Sí, dijo que era para protegernos, no solo de los peligros del universo, sino también de otros seres que están aquí en la Tierra. Según él, hay entidades que también se ocultan como humanos, pero no son ángeles, son algo más oscuro. Eso coincide con relatos de gente que habla de energías negativas o influencias malignas. ¿Te dijo cómo distinguirlos?
No de forma clara, pero mencionó que estas entidades no pueden ocultar su esencia por completo. Dijo que quienes tienen malas intenciones tienden a proyectar miedo, división o incluso enfermedades emocionales. ¿Y sobre los ángeles te explicó cómo actúan? Sí, pero no como los imaginamos. Dijo que los ángeles no interfieren directamente en nuestras vidas, más bien trabajan desde las sombras, evitando catástrofes o guiándonos de forma sutil. También mencionó que no todos los ángeles son iguales, hay jerarquías y algunos tienen más responsabilidades que otros. Esa idea de jerarquías se alinea con textos antiguos como la angelología. ¿Te dio algún ejemplo de cómo ellos protegen? De hecho, sí. Dijo que desde niño he sido protegido, y al escucharlo recordé cosas que me pasaron que nunca entendí. Por ejemplo, cuando tenía 6 años, vivíamos cerca de una carretera bastante transitada. Un día, mientras jugaba con mi pelota, esta rodó hacia la calle, yo corrí tras ella sin pensar. En ese momento, un camión venía a toda velocidad, y mi mamá gritó con todas sus fuerzas. Juro que sentí algo jalándome hacia atrás, como si unas manos invisibles me apartaran justo antes de que el camión pasara. Cuando miré alrededor, no había nadie. Ni siquiera mi mamá había llegado a tiempo. Eso es impactante. ¿Qué pensaste en ese momento? Pensé que simplemente tuve suerte, pero ahora, después de lo que soñé, creo que alguien me estaba cuidando. ¿Y tienes más historias como esa? Sí, otra fue cuando tenía 10 años. Íbamos de excursión con mi familia a un bosque. Me alejé un poco del grupo porque vi una mariposa muy grande y colorida que quería seguir. Sin darme cuenta, terminé cerca de un acantilado. Mientras me acercaba al borde, escuché una voz clara en mi cabeza que me decía: «Detente, no des un paso más». Era tan fuerte que me detuve en seco. Cuando miré abajo, vi que estaba amigo a un par de centímetros de caer. Una voz en tu cabeza. Suena como si algo o alguien te estuviera advirtiendo. Así lo siento ahora. En ese momento lo ignoré. Pero si no hubiera escuchado esa voz, probablemente no estaría aquí contando esto. ¿Y una más, Marcelo? Estoy seguro de que tus recuerdos tienen aún más detalles fascinantes. Bueno, esta es más reciente. Fue cuando tenía 16 años. Estaba con unos amigos en un barrio algo peligroso y un tipo salió de la nada con una navaja, exigiendo nuestras cosas. Estábamos paralizados, pero de repente un perro apareció y comenzó a ladrarle. Era un perro enorme, pero no era de la zona. Jamás lo había visto. El tipo se asustó y salió corriendo. Después, ese perro simplemente nos miró un momento y desapareció. Nunca entendí de dónde vino ni por qué nos defendió. Esa última historia me recuerda a los relatos de animales que actúan como guardianes espirituales. ¿Crees que estas experiencias estén relacionadas con lo que viste en tu sueño? Ahora pienso que sí. Quizás esos ángeles extraterrestres se manifestaron de diferentes maneras para protegerme, usando la forma que era necesaria en cada momento. Esas historias tienen un patrón muy claro, Marcelo. Un ser o una energía te ha cuidado desde niño. Y después del sueño, ¿cómo percibes estos eventos? Me han hecho reflexionar. Creo que esos seres están más cerca de lo que imaginamos. Se esconden, sí, pero no para engañarnos, sino para protegernos. Ahora entiendo mejor la advertencia de mi papá en el sueño sobre cuidar mi luz y mantenerme alejado de energías negativas. Es una perspectiva fascinante, Marcelo. Tal vez esos ángeles y extraterrestres sean parte de un plan mayor que apenas entendemos. Gracias por compartir estas historias que seguro dejarán a más de uno pensando. Hace poco tuve una charla increíble con Alondra, una apasionada de los misterios y lo inexplicable. Lo que me contó me dejó reflexionando profundamente sobre las fuerzas desconocidas que podrían estar operando a nuestro alrededor. Hola, Alondra, ¿cómo estás? Cuéntame todo desde el inicio. No sé cómo explicarlo, pero llevo meses sintiendo que algo está a punto de sucederme. Desde niña siempre me fascinó todo lo inexplicable. Las pirámides, las líneas de Nazca, los misterios de la Segunda Guerra Mundial, pero últimamente esa curiosidad se ha transformado en algo más inquietante. Es fascinante cómo esa curiosidad puede evolucionar hacia algo más personal. ¿Cómo empezó esta sensación? Todo comenzó con los sueños. Al principio eran solo imágenes vagas, pero luego se hicieron más intensos. En ellos veía luces blancas que parecían perforar mis ojos cerrados y un zumbido constante, como si una colmena vibrara dentro de mi cabeza. En esos momentos escuchaba voces. No eran claras. No hablaban ningún idioma que conociera, pero entendía algo.
prepárate para el despertar. Esas imágenes y el zumbido suenan como experiencias profundas, quizás incluso mensajes. ¿Intentaste ignorarlo o buscar una explicación lógica? No le di demasiada importancia al principio, pero luego comenzaron a suceder cosas extrañas en mi vida diaria. Un día, mientras estaba en el museo preparando una exposición sobre Egipto, las luces empezaron a parpadear. Los técnicos me dijeron que todo estaba en orden, pero yo sentía que no era un simple fallo eléctrico. Después vinieron las llamadas. Mi celular sonaba a medianoche, pero cuando contestaba solo había un silencio frío, profundo, que me erizaba la piel. Ese silencio. Es como si algo intentara comunicarse de manera indirecta. ¿Cuál fue el momento clave que marcó un antes y un después? La noche que lo cambió todo fue un lunes. No sé por qué, pero no podía dormir. Me senté en la cama, mirando al techo, tratando de darle sentido a los símbolos que había visto en mi investigación. Había encontrado patrones repetidos en fechas históricas importantes. Todas marcaban algún tipo de intervención, como si alguien o algo hubiera evitado desastres mayores. Esa conexión con fechas históricas me parece un detalle impresionante. ¿Y qué ocurrió después? Eran las 3:33 a.m. cuando sucedió. Primero sentí un hormigueo en la nuca, como si alguien me mirara fijamente desde atrás. Luego vino un tirón en el estómago, una sensación tan extraña que pensé que me desmayaría. De repente, todo en mi habitación desapareció en un destello blanco. Era tan brillante que cerré los ojos instintivamente, pero cuando los abrí, ya no estaba en mi cuarto. Ese destello y la sensación física parecen como si hubieras cruzado un umbral hacia otra realidad. ¿Qué viste al abrir los ojos? No había paredes ni techo, pero tampoco oscuridad. Era como si me hubieran transportado a un espacio sin tiempo, un lugar donde no existía nada y al mismo tiempo lo contenía todo. Ese lugar suena como algo fuera de este mundo. ¿Escuchaste algo en ese estado? Alondra, dijo una voz dentro de mi cabeza, sin ningún sonido real. Cerré los ojos para intentar quedarme dormida. Pasaron minutos, horas. No sé, pero cuando los abrí todo era blanco. No un blanco normal, como el de una pared, sino un blanco que no tenía principio ni fin. No podía ver el suelo bajo mis pies, pero tampoco sentía que flotara. Era como si estuviera suspendida en un lugar fuera de toda lógica. Mi corazón latía descontrolado, y por un momento pensé que estaba soñando. Me pellizqué, pero la sensación de realidad era demasiado vívida para ser un sueño. Es como si tu mente estuviera conectada a algo superior. ¿Qué pasó después? De repente, una voz resonó en mi cabeza. No tenía tono ni género, pero su presencia era imponente. Bienvenida, Alondra. Hemos observado tu curiosidad. Es momento de saber. ¡Wow! ¿Qué más? ¿Qué más, Alondra? En el centro de la sala, un holograma del planeta Tierra flotaba, rodeado de proyecciones de luces, símbolos y gráficos que no reconocía. Era hermoso y aterrador al mismo tiempo. La voz volvió a hablar, esta vez más clara, como si me estuviera contando una historia que debía escuchar. La humanidad no ha sido abandonada, aunque sí observada. Hitler no fue un humano corriente. Era un ser manifestado por una energía conocida en vuestro idioma como demoníaca. Su intención era corromper la matriz emocional del planeta. Fue creado para dividir, y lo logró, pero no sin resistencia. Esto es impactante. ¿Un holograma de la Tierra y una revelación tan directa sobre energías demoníacas? ¿Qué ocurrió después, Alondra? En ese momento vi una nueva escena. Era un bosque oscuro, y en medio de la nada una figura luminosa descendía del cielo. No era un ángel como los que vemos en las pinturas religiosas. Su luz era tan intensa que parecía estar hecha de estrellas. Se movía con una gracia sobrehumana, y a su alrededor todo vibraba con vida. La voz explicó: estos seres, a los que llamáis ángeles, no son divinos, son guardianes. Renunciaron a otras labores cósmicas para intervenir en ese periodo crucial.
Si no lo hubiesen hecho, la vibración planetaria habría colapsado. Entonces, estos guardianes son como protectores cósmicos. ¿Te dijeron algo más sobre su influencia en nuestra historia? Mi mente trataba de procesar lo que veía. Sentía que cada palabra abría un archivo enterrado dentro de mí, como si esto fuera algo que ya sabía pero había olvidado. Entonces, las imágenes empezaron a cambiar rápidamente, como un documental que mostraba escenas de la historia humana. Primero, Egipto 1350 a.C. Vi a Akenatón, el faraón que intentó introducir el monoteísmo en una sociedad politeísta. La voz explicó que su misión era unificar la conciencia humana, pero fuerzas corruptas lo destruyeron tras su muerte. Era una batalla constante, invisible, entre energías opuestas que moldeaban nuestra historia. Akenatón como una figura clave en la unificación de conciencias. Eso añade una capa fascinante a su legado. ¿Qué otros momentos viste? Luego, el Renacimiento, 1492. Vi a Miguel Ángel pintando el techo de la Capilla Sixtina y a Leonardo da Vinci diseñando sus máquinas imposibles. La voz dijo algo que me dejó sin palabras. Ellos no eran simplemente genios. Canalizaban información enviada por guardianes para despertar la creatividad dormida en el ser humano. Eran puentes entre lo terrenal y lo cósmico. Eso explicaría el nivel de genialidad casi sobrehumano de estas figuras. ¿Y qué más te revelaron? Las imágenes seguían cambiando, mostrándome momentos clave de la humanidad, la caída de civilizaciones, revoluciones, descubrimientos científicos. Todo parecía formar parte de un gran tablero cósmico. La última revelación fue la más impactante. Vuestro planeta fue diseñado como un experimento para que seres con libre albedrío experimenten emociones extremas. Cada decisión que tomáis genera ondas que afectan no solo a la Tierra, sino al equilibrio de otros mundos. El equilibrio cósmico depende de que la Tierra no caiga. Por eso aún no es el fin. Esa idea de que la Tierra es un experimento con repercusiones cósmicas es escalofriante. ¿Qué sentiste en ese momento? Me quedé sin aliento. Éramos un experimento, toda nuestra lucha, nuestras tragedias y triunfos eran parte de algo más grande. De repente, el entorno cambió de nuevo. Esta vez estaba en un lugar infinito, un horizonte lleno de estrellas, nebulosas y colores que no puedo describir con palabras humanas. Sentía una paz inmensa, como si todas mis preocupaciones fueran insignificantes frente a la vastedad del universo. No hubo palabras en ese momento, pero algo se imprimió en mi mente. Era un conocimiento que no podía articular, pero que entendía perfectamente. La humanidad tiene un propósito más grande, aunque no lo comprendamos todavía. Es como si esa paz te hubiera mostrado lo pequeño, pero valioso que es nuestro rol en algo mucho más grande. ¿Y cómo regresaste? Cuando todo terminó, me encontré de vuelta en la habitación blanca. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba en mi cama. Sentía como si hubiera dormido años, pero al mirar el reloj en mi mesita de noche, apenas había pasado 1 minuto desde la última vez que lo vi. Las 3:34 a.m. Todo estaba en silencio, y la tenue luz de la luna se filtraba por la ventana. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba pesado, como si algo invisible me atara a las sábanas. Fue entonces cuando lo noté. En mi muñeca izquierda había una marca triangular, pequeña y apenas perceptible, pero con un leve brillo rojizo que palpitaba. Al tocarla, un dolor extraño, casi eléctrico, recorrió mi brazo. Supe de inmediato que aquello no era normal. Mi mente trataba de convencerme de que había sido un sueño, una pesadilla provocada por el cansancio, pero algo en mi interior gritaba lo contrario. Lo que viví fue real. Alondra, la vida después de lo que viviste parece haber tomado un giro completamente distinto. ¿Cómo afectó eso tus días? Pasaron los días, y aunque intenté volver a mi rutina, nada era igual. Mis amigos me escucharon con risas nerviosas cuando les conté lo sucedido. Alondra,
Estás viendo demasiados documentales de aliens, me dijeron. Pero no era eso. No podía explicarlo, pero sentía que algo profundo en mí había cambiado. Esos cambios internos suelen ser los más reveladores. ¿Cómo veías al mundo tras esta experiencia? Comencé a mirar a las personas de manera diferente. Los problemas que antes me parecían tan importantes, como las facturas, el trabajo o las discusiones triviales, ahora eran insignificantes. Había algo más grande, algo que no podía ignorar. Cada vez que miraba a alguien a los ojos, sentía una conexión que antes no percibía, como si pudiera ver más allá de su fachada, directamente a su esencia. Esa percepción de conexión con los demás es un cambio significativo. ¿Alguna idea o pensamiento se repetía en tu mente? Un pensamiento persistente me acompañaba desde aquella noche. La vida es un juego pasajero. Esas palabras resonaban en mi mente como un eco que no podía silenciar. No sabía exactamente lo que significaban, pero entendía que, de alguna manera, todo lo que hacemos aquí es parte de algo mucho más grande, algo que no podemos comprender del todo. ¿Qué pasó con los recuerdos de lo que viviste? ¿Pudiste retenerlos claramente? Lo más frustrante era que no recordaba todo lo que me habían mostrado. Tenía fragmentos, flashes de imágenes y sensaciones. Las figuras humanoides en la sala de guerra, los mapas holográficos del planeta, la luz cegadora del ser estelar que llamábamos Ángel. También recordaba algo sobre un tablero cósmico y cómo la humanidad tenía un papel crucial en mantener el equilibrio del universo. Pero los detalles exactos se desvanecían cada vez que trataba de aferrarme a ellos, como si mi mente no estuviera diseñada para retener esa información. Eso suena como una verdad difícil de asimilar, pero, a pesar de los vacíos, ¿qué fue lo que quedó claro? Una verdad permanecía clara. La humanidad ha sido salvada muchas veces. Ellos, quienes quiera que sean, han intervenido en momentos clave para evitar nuestra destrucción. Y aunque el fin del planeta llegará algún día, ese día no será pronto. Hay un propósito que todos estamos cumpliendo, incluso si no lo sabemos. Es como si hubieras recibido una misión, aunque no completamente descifrada. ¿Sentiste algún llamado especial después de eso? Sentía que mi papel ahora era diferente. No tenía respuestas definitivas, pero tenía un impulso, una necesidad de compartir lo que sentía, aunque fuera de manera discreta. Comencé a dejar pequeños mensajes en lugares al azar, en servilletas de cafeterías, en foros anónimos en Internet, en conversaciones casuales con desconocidos. Escribía cosas como «Busca las respuestas dentro de ti» o «Somos parte de algo más grande de lo que podemos imaginar». No sé si alguien les prestó atención, pero hacerlo me daba una paz extraña. Eso suena como un intento de conectar con otros en un nivel más profundo. ¿Dudaste alguna vez de lo que habías vivido? Hubo momentos en los que dudé de mí misma. Pensé que quizá me estaba volviendo loca, que todo había sido una alucinación, un sueño particularmente intenso. Pero cada vez que miraba la marca triangular en mi muñeca, algo dentro de mí me decía que estaba equivocada. Esa pequeña quemadura era la única prueba tangible de que lo que viví fue real. Esa marca parece ser un recordatorio constante. ¿Tuviste alguna otra experiencia al meditar sobre esto? La última noche que intenté meditar sobre lo sucedido, tuve una sensación muy extraña. Cerré los ojos y, aunque no vi nada, sentí como si un calor suave envolviera mi cuerpo. Era una presencia tranquilizadora, familiar, como si alguien me susurrara sin palabras: «Sigue adelante». Esas palabras parecen haber quedado profundamente grabadas en ti. ¿Qué significado le diste a todo esto? Ahora sé que quizá nunca volveré a tener contacto con ellos, o tal vez sí, pero no es eso lo que importa. Lo importante es lo que dejaron en mí, una certeza de que el universo es inmenso, complejo, pero también lleno de propósito. Y aunque no entiendo todo lo que me mostraron, me queda una frase que repito constantemente en mi mente:
Somos semillas estelares sembradas en un jardín olvidado por dioses, pero alguien allá afuera no ha dejado de regarnos. Esa frase me da fuerzas. Me recuerda que, aunque todo parezca caótico, hay un plan mayor en marcha, uno que no podemos controlar ni comprender del todo, pero que nos incluye a todos. Ahora vivo con menos miedo, con menos dudas, porque sé que, aunque la vida sea pasajera, somos parte de algo eterno. La historia de Verónica tiene que ver con eclipses y es fascinante. Hola Verónica, estoy intrigado. Adelante, cuéntame. Señor Cripta, necesito contarle algo que me sucedió durante el eclipse lunar de 2024. Es algo tan extraño que no me atreví a compartirlo con nadie, pero siento que tal vez usted pueda ayudarme a entender. Los eclipses despiertan energías que tocan tanto lo visible como lo oculto. Esa noche me desperté porque sentí que las cobijas se deslizaban lentamente, como si alguien o algo las estuviera moviendo. Antes de darme cuenta, sentí que mi cuerpo se levantaba de la cama. ¿Levitaste? Eso no es algo que ocurra todos los días. ¿Qué hiciste? Nada, me dejé llevar. He practicado la meditación por años y confío mucho en el universo. Además, llevaba tiempo intentando realizar viajes astrales, aunque nunca lo había logrado. Fascinante. Entonces, ¿crees que al fin lograste trascender? Al principio sí, me encontré flotando justo debajo del techo de mi habitación. Sabía que mi pareja estaba durmiendo en la cama debajo de mí, pero no abrí los ojos. Tenía miedo de que si lo hacía la experiencia se terminara. Una decisión sabia. En el mundo de lo desconocido, la curiosidad a veces rompe el hechizo. ¿Qué pasó después? Mi cuerpo empezó a girar hacia atrás lentamente. Terminé en posición fetal, pero al revés, con la cabeza hacia abajo. De repente sentí una presión en mi plexo solar como una ansiedad intensa, una sensación casi insoportable. El plexo solar, el centro de nuestra energía vital. Algo profundo estaba tocándote. ¿Y en tu entorno? Vi unas luces parpadeantes como las de una patrulla, pero eran naranjas. Cuanto más las veía, más fuerte era la ansiedad y el dolor en mi estómago. Intenté confiar y no resistirme. Lo desconocido suele exigir una entrega total. ¿Lograste mantener la calma? Apenas. Entonces empecé a girar rápidamente hacia atrás. Sentí como si viajara a través del tiempo y el espacio. Me acerqué a un vórtice gigantesco, oscuro y envolvente. Entré en él y de repente desperté en mi cama. Un vórtice. Eso es un símbolo poderoso, Verónica. No cualquiera cruza uno y regresa. ¿Y luego? 2 días después, un dolor intenso apareció en mi estómago. Nunca había sentido algo igual. Terminé en urgencias, pero no encontraron nada. Los calmantes ayudaron, pero el dolor me dejó inquieta. Un síntoma físico tras una experiencia astral. Eso sugiere que el impacto fue más que espiritual. Pero hay más, ¿verdad? Sí, 2 semanas después, en una ceremonia espiritual con hongos, una mujer se me acercó. Me dijo que la energía divina femenina me rodeaba. Pensé que se refería a mis 2 hijos, pero días después descubrí que estaba embarazada. Un embarazo inesperado tras un encuentro tan trascendental. No es una coincidencia, Verónica. Es lo que creo, pero no entiendo cómo encaja todo. ¿Fue un viaje astral, una abducción alienígena o algo más? Hay una conexión aquí que merece explorarse. Escucha, en el plano espiritual, el embarazo se considera una manifestación directa de la energía creativa del universo. Pasaste por un vórtice, un portal que puede haber reconfigurado tu propia esencia. ¿Reconfigurado? ¿Cómo sería eso posible? La ciencia moderna ya ha comenzado a estudiar cómo ciertos eventos energéticos pueden influir en el cuerpo. Los campos electromagnéticos y las ondas de energía intensa, como las que describiste, podrían haber despertado un cambio biológico en ti. Es posible que la experiencia haya sincronizado tu cuerpo y mente de una manera que facilitó la concepción, incluso en circunstancias inesperadas. Pero también he leído sobre abducciones alienígenas. ¿Y si no fue tan celestial como parece? No podemos descartar nada. En relatos de abducciones hay patrones similares. Luces, presión en el abdomen, pérdida de control del cuerpo y emociones intensas. Pero lo tuyo tiene un componente más profundo.
casi como si algo hubiera elegido transmitir vida a través de ti. ¿Elegido? Eso suena aterrador y hermoso al mismo tiempo. Exactamente. Podría tratarse de un encuentro con algo que va más allá de nuestra comprensión. No necesariamente alienígena, pero sí de una inteligencia que percibe el universo desde otra perspectiva. Tal vez el vórtice fue un crisol, un lugar donde las energías se transformaron en algo tangible. ¿Y el dolor en mi estómago también sería parte de esa transformación? Absolutamente. Los dolores inexplicables suelen ser indicadores de un cambio profundo. Es posible que tu cuerpo estuviera ajustándose a las vibraciones del evento, preparando un terreno físico para algo extraordinario. ¿Pero por qué yo? ¿Qué hice para ser parte de algo así? No siempre se trata de lo que hacemos, Verónica, sino de lo que somos. Tu apertura espiritual, tu disposición para confiar en el universo. Todo eso podría haber hecho de ti un canal ideal para esta experiencia. Es mucho para asimilar, pero siento que de algún modo todo esto tenía que pasar. Y así es como lo desconocido nos habla, Verónica. No siempre con respuestas, pero sí con transformaciones. Tu experiencia es un recordatorio de que la vida, en todos sus niveles, es un misterio en constante evolución.